Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Miguel Paz. El día de hoy vamos a presentar el webinar Libera la capacidad del estándar 802.11ac con MikroTik. Me presento, mi nombre es Miguel Paz, consultor MTCNA, MTCW, MTCRE y MTCTCE. Entonces les voy a hablar un poco acerca de nuestra empresa. MikroTik SAS, nos encontramos ubicados en la ciudad de Cali, Bogotá. Somos distribuidores oficiales directamente de MikroTik. Realizamos asesoría, soporte por personal certificado, realizamos servicios, certificaciones, capacitaciones y configuraciones, manejamos distribución a nivel nacional, manejamos una alta disponibilidad de stock, portal de clientes y también realizamos ofertas y promociones. Es muy importante tener en cuenta el portal de clientes, ya que es una potente herramienta que le va a permitir a los integradores o a las personas que trabajan con licitaciones obtener de una forma rápida lo que es información de inventario y precios de los productos. Dentro de la programación, entonces tenemos las diferentes novedades, los dispositivos o modelos que han sacado últimamente MikroTik, software de MikroTik, soluciones en AC de MikroTik, introducción a los enlaces inalámbricos, el portafolio AC para punto a punto, portafolio AC para punto multipunto, diferentes protocolos, otros productos y casos de éxito. Dentro de las novedades tenemos el Wireless Wire. Básicamente es un kit que nos va a permitir crear una conexión transparente gigabit entre dos puntos sin sacrificar velocidad en su red gigabit. Opera en banda 60 GHz con el estándar 802.11ad. Este modelo de punto a punto viene preconfigurado con encriptación AES, convirtiéndolo en un kit plug and play. Con esta herramienta lo que vamos a poder realizar es un enlace punto a punto de distancias alrededor de los 100 metros a velocidades de 1 gigabit por segundo de la siguiente forma. Podemos instalarlos en el exterior realizando un enlace, o ya sea en el interior. Digamos que tenemos dos edificios, hay unas ventanas que permiten verse entre sí con perfecta línea de vista, instalamos los radios y ya tenemos básicamente un enlace o una conexión de fibra a 1 gigabit por segundo. Teniendo en cuenta que los equipos vienen preconfigurados, no es necesario que la persona que los instala tenga conocimientos de administración o configuración del sistema operativo, por lo que simplemente con instalarlos en los sitios ya van a poder tener una conexión inalámbrica completamente estable y completamente segura debido a la encriptación que maneja. Dentro del contenido de este kit tenemos el inyector POE, las amarras, la base, la fuente 24 voltios 0.8 amperios, tornillería y la base para instalar en pared. También tenemos el FiberBus, es un router enrutador externo con 5 puertos SFP, ideal para ubicaciones donde la distancia restringe el uso de cables Ethernet regulares. El dispositivo es resistente a la intemperie y viene con una amarra metálica y plástica, listo para ser instalados en altos mástiles y torres. El paquete también incluye el módulo de cobre RJ45 SFP ya preinstalado en el primer puerto, por lo que permite usar una conexión Ethernet de ser necesario, y en caso de que no lo necesitemos simplemente lo retiramos y nos conectamos por SFP. También tenemos la RB1100AHX4, la versión DUT, que cuenta con 13 puertos Ethernet gigabit, 4 núcleos Cortex A15 y el clock de cada núcleo es de 1.4 GHz, por lo que debe procesar hasta los 7.5 GB por segundo. Este modelo permite acelerar por IPsec por hardware hasta los 2.2 GB por segundo con AES a 128 bits. Una de las novedades que tiene este modelo es que nos va a permitir, cuenta con 2 fuentes eléctricas redundantes que nos permiten realizar un failover eléctrico. También cuenta con suministro eléctrico DC para paneles solares o bancos de batería, y también puede ser alimentado por PoE.
en el puerto 13 con los estándares 802.3 AF y AT. También tenemos el MUPS POE inyector con respaldo de batería. Es en sí un inyector POE con la capacidad de realizar un respaldo de batería de 12 voltios. Funciona igual que un inyector POE, pero cuando se descontinúa el suministro eléctrico cambia a batería de 12 voltios. Incluso si su fuente de la alimentación es de 28 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos energizando este POE con 28 voltios y de pronto se corta el suministro eléctrico y el banco de baterías de 12 voltios, va a ser totalmente transparente para el radio y va a seguir operando normalmente sin que haya un corte de flujo eléctrico o que haga como una especie de reinicio. Va a ser totalmente transparente el switcheo y el radio va a seguir operando sin ningún problema. Adicionalmente, este equipo viene con unos LEDs que nos va a indicar el uso de la batería, carga de la batería y si el nivel de la batería se encuentra bajo. El MUPS es un dispositivo simple y compacto para hacer de su red más confiable o para situaciones donde la entrada de energía estable no está disponible, como instalaciones solares o automotrices. Puede utilizar el MUPS con cualquier batería de 12 voltios, AGM, puede ser también de gel, ácido de plomo, baterías regulares de moto o de automóvil. Nota adicional, la batería de 12 voltios no está incluida dentro del contenido del producto, por lo que es necesario adquirirla por separado, no la proporciona Microtik, pueden utilizar cualquiera de las baterías de 12 voltios que mencionamos anteriormente, y recomendable si es para exterior que realicemos la instalación pues, en su debido case para que quede totalmente protegida, como vemos en la imagen en la parte derecha, y de esta forma nos va a funcionar de una forma adecuada. Dentro de las novedades también tenemos el boom USB, es un access point y cliente USB, herramienta muy útil para cualquier administración de red. Simplemente conéctelo a cualquier puerto USB de router board y le permitirá acceder a la consola desde ese dispositivo a través de la tecnología inalámbrica. Se configura como un punto de acceso inalámbrico y cuenta con una interfaz web simple donde se puede acceder a una terminal con todas las funciones para configurar su enrutador, donde se puede configurar el boom en sí. Incluso puede funcionar como un cliente inalámbrico y si desea gestionar muchos dispositivos, simplemente conecte el boom a un access point que usted ya cuente en el sitio y vamos a poder acceder de forma inalámbrica a todos los routers mediante esta potente herramienta. Dentro de las novedades tenemos la RBSXT SQ5ND, mejora el diseño de la popular SXT, viene con 16 dBi en su antena, tiene puerto Ethernet y licencia routeros en level 3, ideal para punto a punto o CPE para multipunto. Puede alcanzar velocidades hasta los 300 megabits por segundo y soporta alimentación de 24 voltios en PoE pasivo. Este modelo, a comparación de su predecesor, que es la RBSXT5, aquí podemos ver el tamaño, en la que es un poco más compacto, por lo cual nos va a ocupar menos espacio y nos va a generar una menor carga en el mástil o en el sitio donde los estemos instalando. También tenemos el Disk Lite 5, una antena tipo Short Backfire que nos otorga con su modelo 21 dBi de ganancia en un tamaño muy reducido, manteniendo un bajo costo, y su licencia Level 3 nos va a permitir configurarlo como CPE o para realizar enlaces punto a punto. Aquí tenemos la parte, podemos visualizar el equipo por un lado o por la parte trasera, es bastante compacto, se puede instalar de una forma muy simple y rápida. Y ahora vamos a entrar, ya esto básicamente son dentro de las novedades que Microtik ha liberado últimamente, y vamos a ver un poco acerca de los software, más que todo para las personas que anteriormente no han manejado lo que es el software de Microtik. Microtik tiene un aplicativo que se llama Elwin Boss, en este momento se encuentra la versión 3, nos va a permitir el acceso a la configuración de radios, switches y routers Microtik, incluso por medio de su dirección MAC. Se le han realizado mejoras que han sido solicitadas mediante los foros. Es ideal para aquellos que no
les gusta o no tienen cómo memorizar las direcciones IP de los equipos, de sus equipos o de sus clientes, permitiendo acceder de una forma rápida y sencilla al panel de administración. Su sistema operativo Routeros versión 6.40 sigue mejorando. Sus actualizaciones constantes nos permiten tener un sistema seguro y al día en temas de software. Permite la implementación del paquete IPv6 y también podemos realizar configuraciones de hotspot, VPN, MPLS, ruteo, calidad de servicio y de firewall. También tenemos lo que es el tema de licenciamiento, muy importante a conocer en el momento en que vamos a adquirir los equipos. ¿Por qué razón? Tenemos, por ejemplo, los equipos que trabajan con licencia Level 3, que son radios, por ejemplo, los CPE, y para punto a punto. En licencia Level 4 ya tenemos los equipos que MikroTik recomienda para que trabajen como APs. También tenemos lo que son routers y los switches. Algo que me preguntan mucho es que si los equipos que vienen con licencia Level 3 no sirven para realizar enlaces punto a punto. Sí se pueden realizar, más adelante vamos a ver cómo se realiza, pero no les recomiendo instalar para los equipos que vienen con licencia Level 3 una licencia Level 4. ¿Por qué razón? Primero que todo, pues les va a generar un gasto adicional, y segundo, básicamente estos equipos, digamos que tienen un hardware un poco más limitado, por lo que al momento de que lo trabajen en modo AP, por ejemplo, para multipunto, se podría saturar y no funcionar adecuadamente. Cada una de sus licencias tiene sus características, como podemos ver en la tabla de nuestra derecha. También tenemos, por ejemplo, los equipos Level 5 que vienen en algunos routers y las licencias Level 6 que vienen en los equipos routers de core. Adicionalmente, algo que no se encuentra aquí en esta tabla son las licencias para los equipos RH o las máquinas virtuales o máquinas en la nube. Nosotros podemos instalar en una máquina virtual o una máquina en la nube el sistema operativo y lo podemos dejar trabajando como un router, ya sea de la nube o en la máquina virtual, con todas las características o ventajas que esto nos brinda. También tenemos una mejora en el calculador de enlaces o simulador de enlaces de MikroTik. Ya es un poco más gráfico, nos va a permitir ubicar los puntos dentro de un mapa. Vamos a poder ver los diferentes perfiles de elevación o obstrucciones que pueda tener nuestro enlace, los diferentes modelos de portafolio de MikroTik que podemos implementar para este tipo de soluciones y realizar una simulación para saber si nuestros enlaces son viables o no. Y finalmente tenemos entonces el Dedude. Es un software que se puede implementar o se puede instalar en algunos modelos de las routerboards MikroTik, por ejemplo la RB1100 HX4, que su sobrenombre es la versión Dedude. Vamos a poder instalar un paquete en el cual nos va a permitir tener este potente monitor de red. Esta herramienta nos permite mejorar drásticamente la forma en que el entorno de red que estamos manejando nos va a permitir escanear automáticamente todos los dispositivos de las subredes especificadas, va a dibujar y va a distribuir un mapa de sus subredes también y nos permite supervisar los servicios de sus dispositivos. Avisará en caso de que algún servicio tenga problemas. Entonces es una herramienta que nos va a permitir monitorear toda la red que estamos manejando con nuestros productos MikroTik, e incluso también se puede integrar con dispositivos que no están dentro de la marca. Aquí podemos ver dentro de la imagen que tenemos diferentes cámaras, diferentes switches, diferentes routers y PC, y todos están dentro de la plataforma y nos va a permitir monitorear su funcionamiento y desempeño. Entonces, algo muy importante que hemos de tener en cuenta con MikroTik es que ofrece un portafolio bastante amplio. El webinar de hoy está destinado a que podamos sacarle el mayor provecho a los equipos AC. Una principal característica que hemos de tener en cuenta para ello es que hemos de conocer a fondo todos sus productos, todo su portafolio, porque cada uno de estos equipos está destinado con un propósito y si no lo conocemos, vamos a fracasar en el proyecto o en la licitación que estemos aplicando. Cuando conocemos correctamente cada uno de los equipos y su funcionamiento, vamos a poderle sacar el máximo provecho y vamos a tener unos proyectos muy exitosos, enlaces exitosos, por lo cual se nos va a reflejar en más opciones de negocio o que nos van a buscar para mayores proyectos o mucho más grandes. Entonces, ¿qué podemos hacer con las soluciones MikroTik? Podemos realizar conexiones de datos IP,
Podemos realizar enlaces para comunicar lo que es telefonía IP, biometría, control de acceso IP, y algo que se está moviendo mucho últimamente en el mercado es el tema de videovigilancia o de cámaras IP. Una de las ventajas que ofrecen los enlaces inalámbricos es que podemos realizar la misma conexión que se está manejando por cable de una forma inalámbrica que nos reduce el tiempo de instalación o de implementación, costos de obra civil, de personal y del tiempo que genera normalmente cuando se hace un trabajo en campo, bajo las ventajas de que no se requiere con el enlace inalámbrico tanto personal, lo podemos instalar de una forma rápida y eficientemente, y que nos va a trabajar de igual manera siempre y cuando realicemos las indicaciones necesarias. Algo que me preguntan mucho mediante los enlaces inalámbricos es qué tan confiables son los enlaces inalámbricos en el momento en que se apliquen para este tipo de proyectos. Me dicen que han visto algunos enlaces y que no han trabajado de forma muy correcta y que les da un poco de desconfianza. Bueno, después de que se realicen los enlaces correctamente, con su perfecta línea de vista, correctamente alineados, correctamente configurados, los enlaces nos van a trabajar de una forma muy estable y muy segura, por lo cual no vamos a sentir la diferencia. Motivo por el cual estamos lanzando este webinar para que las personas que nos acompañen el día de hoy conozcan todas estas características, cómo lo van a poder configurar e implementar adecuadamente para sacarle el máximo provecho y podamos tener la certeza, confianza o tranquilidad de que están trabajando correctamente y que no vamos a tener ningún tipo de problemas con ellos. Entonces, ya para entrar en materia vamos a comenzar con los elementos básicos. Tenemos los diseños de red que se pueden manejar con las redes inalámbricas y vamos a iniciar con el punto a punto. Es la aplicación más simple de las comunicaciones inalámbricas de datos. Básicamente nos va a trabajar como simulando de que tenemos una conexión de cable Ethernet. Aquí tenemos, por ejemplo, a mi lado izquierdo la oficina principal y al lado derecho una oficina remota. Básicamente tenemos en la izquierda una conexión a internet y si llegado el caso la queremos compartir con la oficina remota, cuando se realice el enlace va a ser totalmente transparente, va a poder llegar el internet a la oficina remota, lo van a poder usar y distribuir, y en determinado caso que necesiten compartir información entre las dos sedes, los equipos de ambas sedes se van a poder ver sin problema, ya que la comunicación es totalmente transparente. También tenemos los enlaces punto-multipunto. Existe un punto principal que comunica con varios puntos remotos y para lograr esto la antena base debe proporcionar mayor cobertura en sectores con el fin de brindar cubrimiento a la mayor cantidad de clientes posible. En la mayoría de los casos se usan antenas sectoriales o en algunos antenas omnidireccionales. Por lo general, las antenas omnidireccionales no las recomiendo mucho para las soluciones multipunto. ¿Por qué razón? Primero que todo, la energía se va a dispersar en todas las direcciones. ¿Y qué problema hay con esto? Que básicamente no vamos a poder desarrollar muchas distancias. Segundo lugar, las antenas omnidireccionales reciben mucha interferencia. Por donde estas antenas están emitiendo señal, así mismo van a recibir interferencia en 360 grados, por lo que el SNR no va a ser muy bueno y no vamos a poder tener muy buenas distancias o muy buena comunicación. Entonces, siempre se recomienda por lo general utilizar antenas sectoriales y entre su apertura horizontal sea menor, más eficiente va a funcionar y vamos a tener comunicaciones más estables y sin tanta interferencia. Básicamente, estos dos modelos de redes que estamos hablando, por lo general es muy utilizado en las WIS, por ejemplo, como el caso que vemos en la imagen. Tenemos primeramente, se realiza un enlace punto a punto o backhaul, el enlace crítico, en el cual se lleva el servicio de internet a un lugar remoto, que en la mayoría de los casos digamos que son sectores donde no está llegando los grandes proveedores. Se realiza el enlace y después del enlace ya tenemos lo que es la conexión punto multipunto. Tenemos los clientes de última milla conectándose a la antena sectorial y así es una forma en que se está llevando el servicio. Este tipo de modelo de conexión pues se utiliza más que todo para las WIS, pero se puede aplicar a diferentes modelos de servicios o de negocios. Entonces tenemos la generación 802.11ac.
Esta nueva generación nos permite 1333 megabits por segundo, modulaciones de hasta 256 QAM, MIMO 2x2, 3x3, anchos de canal de 80 MHz, abriendo la posibilidad a velocidades nunca antes vistas. Son totalmente compatibles tanto para punto a punto y punto multipunto, permitiendo usar los radios en todas las situaciones. Los radios incorporan los modos inalámbricos 802.11n y el 802.11a, permitiendo la integración con los modelos que no son AC. Entonces, básicamente, si nosotros ya contamos con una red que es completamente en estándar N y queremos empezar a hacer la migración AC, no vamos a tener ningún problema. Comenzamos instalando el AP, va a ser compatible con los equipos que ya tenemos en nuestra red, y a medida que vamos implementando los equipos AC y vamos retirando los N, no va a haber ningún problema. ¿Qué es lo que sí debemos de tener en cuenta cuando hacemos esta migración? Que si tenemos en una red multipunto conectados equipos AC y conectados equipos N, básicamente todos van a trabajar al estándar más bajo, o sea, todos trabajarían bajo el estándar N y no vamos a poderle sacar el máximo provecho al estándar AC. Únicamente cuando ya todos nuestros equipos estén en AC y realicemos la respectiva configuración para que trabajen completamente AC, vamos a poder sacarle el máximo provecho y el máximo rendimiento. Entonces, diferencias entre el estándar 802.11n y el 802.11ac. Tenemos que en el N está soportado por la banda 2.4 y 5.8, soporta anchos de canal de 20, máximo 40 MHz, soporta de 1 a 4 streams espaciales, y por stream podemos obtener 150 megabits por segundo, ya pasándolo a 3x3 podríamos obtener hasta los 450 megabits por segundo. Ya en el estándar AC tenemos lo que son únicamente en MikroTik, por el momento en la banda 5.8 GHz, soportando anchos de canal de 20, 40 y hasta 80 MHz, soportando hasta 8 streams espaciales, y por stream se puede obtener 450 megabits por segundo, ya pasándolo a 3x3 podríamos obtener hasta 1.3 gigabits por segundo. Entonces, ¿qué es muy importante tener en cuenta en esto? Ya vamos a empezar a ver las diferentes características que tienen estos dos estándares y por qué muchas veces se nos presentan muchos problemas cuando veníamos trabajando en N y que nos trabajaba bien y empezamos a trabajar AC y no nos funcionaba de forma adecuada. Entonces vamos a entrar en materia a ver qué es lo que sucede con esto. Primero que todo debemos de tener en cuenta lo que es la densidad espectral de potencia. Aquí tenemos unos gráficos en los que tenemos unos colores verdes. Básicamente, lo que tenemos en color verde es la energía o la potencia que estamos configurando en el radio. Si nosotros tenemos un equipo con estándar N y lo configuramos al máximo, que por ejemplo son 40 MHz, vamos a tener los 40 MHz y determinada potencia, ¿ya? Pero hagamos de cuenta que simplemente se cambiaron los radios, instalamos un equipo AC, le configuramos los 80 MHz de ancho de canal máximo, tratando de obtener, digamos, la mayor cantidad de megas posible, pero ¿qué vamos a ver reflejado? En el radio remoto, que el nivel de potencia se ha bajado un poco. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tenemos determinada cantidad de energía y aumentamos el ancho de canal, básicamente lo que hace es que esa energía se va a desplazar para convertirse en ancho de canal, pero vamos a perder lo que es potencia o nivel de señal, como se va a notar reflejada, se va a notar en el radio remoto. Entonces, ¿cuál es la idea? No siempre aumentar los anchos de canal nos va a permitir obtener un mejor enlace o digamos un mejor ancho de canal, ya que si al bajar el nivel de señal la conexión va a ser muy inestable, vamos a empezar a tener problemas. Entonces muchos me dirán ahora, bueno, ¿qué sentido tiene que yo compre un radio AC si al momento de configurarlo me toca bajarlo a los 40 MHz que me trabajan mejor debido a la distancia que estoy trabajando? Entonces, bueno, primero que todo tenemos que partir que los anchos de canal más delgados nos van a permitir desarrollar más distancia y que los anchos de canal más amplios no nos van a permitir desarrollar distancia, pero sí nos van a permitir desarrollar mayor cantidad de megas. Entonces, vamos a ver qué sucede con estos anchos de canal. Cuando configuramos los anchos de canal, vamos dentro del Windows, algo como esto. Cuando seleccionamos el ancho de canal,
vamos a ver las opciones de 20, 40, 80 MHz con unas letras que son la C, que significa control, y la D, que son expansiones. Entonces vamos a revisar este gráfico que tengo aquí. Aquí básicamente tenemos un ejemplo de un espectro en el que tenemos el canal 36, 40, 44 y el 64 básicamente con un espectro saturado. O sea, en esos canales básicamente tenemos mucho ruido. Para nosotros sacar el máximo provecho de un radio AC es necesario que en los canales que estemos utilizando estén lo menos saturado de ruido posible. Entonces, ¿qué sucede? Si yo configuro en el radio un canal de 80 MHz y configuro, por ejemplo, este modo en el que el control o el centro de frecuencia, configurándolo en el canal 52, entonces configuro el centro de frecuencia en el canal 52 y voy a tener 3 expansiones hacia el lado derecho. Entonces, ¿qué sucede? El canal 52 no tiene interferencia, 56 tampoco, el 60 tampoco, pero la última extensión llega al canal 64. Entonces, ¿qué sucede? Ya en este canal empiezo a recibir interferencia y el enlace ya en 80 MHz me va a empezar a trabajar mal. Entonces pruebo otra configuración. Entonces, igualmente el canal 52, pero entonces 2 expansiones a la izquierda y una a la derecha. Entonces, la primera expansión vemos que va a dar con el canal 44, empiezo a recibir interferencia y no me va a funcionar adecuadamente. Entonces, bueno, pruebo otra opción que sería el centro de canal, igualmente en el canal 52, una expansión a la izquierda, queda en el canal 48, y las 2 expansiones a la derecha quedan en el 56 y en el canal 60. Entonces, de esta forma no estoy haciendo solapamiento con los canales que están llenos de interferencia y esos 80 MHz me van a poder funcionar de una forma adecuada. Entonces, esto es muy importante a tenerlo en cuenta en el momento en que vamos a configurar nuestros radios. Realizamos un análisis de espectro para conocer los canales, cuáles están saturados, cuáles no, y asimismo vamos a distribuir nuestros 80 MHz de la forma correcta, obteniendo la menor cantidad de interferencia posible para que funcione adecuadamente. Uno de los errores más comunes que he visto cuando implementan los radios AC es que simplemente configuran el ancho de canal de 80 y las frecuencias lo dejan de forma automática. Entonces, por esta razón, muchos enlaces tienden a fracasar o obtener unos anchos de canal muy bajos, ya que debido a esto no se pueden desarrollar las velocidades esperadas debido a la interferencia que estamos recibiendo en nuestros radios. También tenemos, por ejemplo, la opción de 40 MHz. ¿Qué sucede con los 40 MHz? Si nosotros vamos a configurar, también tenemos que revisar qué canales no nos saturan de ruido. Por ejemplo, si lo utilizáramos de esta forma, digamos que un ancho de canal de 40 MHz utilizados en el 36 y 40, vamos a recibir interferencia. O si utilizamos uno de 40 MHz, centro de frecuencia en el canal 44 y la extensión en el 48, vamos a recibir la interferencia del canal 44 y no funciona adecuadamente. Digamos que en 40 MHz la forma más adecuada de implementarlo sería un ancho de canal de 40 MHz usado en el 48 y 52 y otro en el 56 y 60. Y una peor forma, digamos, de hacer uso del espectro es ubicar uno en el 52. Digamos que no tendríamos tanto solapamiento en el canal 48 y 60 porque ya están limpios, pero si necesitamos instalar un radio adicional, no nos quedaría espacio donde utilizar. Ya en 80 MHz, como pueden ver, se hace más complicado el uso del espectro, por lo que hay que revisarlo muy bien y utilizarlo adecuadamente. Si lo utilizamos de la forma que nos muestran aquí en 80 MHz, podemos ver que ninguno de los dos de 80 MHz está, digamos, configurado adecuadamente, por lo cual estamos recibiendo interferencia, pero si somos, digamos, juiciosos y revisamos el espectro, vamos a saber cuál va a ser la forma indicada en que podemos instalar o implementar estos 80 MHz para no recibir interferencia y que nuestro enlace trabaje de una forma adecuada. Entonces, ¿qué sucede? Ya habíamos hablado de que si deseamos obtener distancia, lo correcto es utilizar anchos de canal reducidos y cuando deseamos obtener megas, lo ideal es utilizar anchos de canales más amplios. Pero muchas veces digamos que los escenarios no permiten implementar los anchos de canal de 80 MHz.
Bueno, si utilizamos los mismos anchos de canal que utilizamos en el estándar N, la ventaja que tenemos en AC es que vamos a obtener un 33% de mayor rendimiento debido a la modulación que soporta el estándar AC. Entonces, podemos realizar configuraciones de anchos de canal más reducidos, pero vamos a poder alcanzar modulaciones más altas y vamos a ver una diferencia absoluta en comparación al estándar N. Todo debido a la configuración correcta para obtener estas modulaciones, que los vamos a ver un poco más adelante. Entonces, vamos a empezar a revisar todo el portafolio de productos AC con MikroTik. Tenemos, por ejemplo, lo que son los radios para los enlaces punto a punto o los radios para las conexiones de redes punto multipunto. Dentro de los principales productos AC tenemos entonces lo que es el NetMetal y el NetBox. Diferencia entre ellos: el NetBox tiene una potencia de 1300 milivatio, permite hacer conexiones punto a punto, multipunto, cuenta con puerto gigabit, pero no cuenta con puerto SFP y no nos brinda una protección de RF, por lo que si los instalamos en un lugar donde el espectro está muy saturado de interferencia, el radio la va a recibir directamente en su tarjeta inalámbrica y no nos va a ayudar mucho debido a lo que ya hemos revisado en cuanto a espectro. Tenemos también el radio NetMetal de 2000 milivatios, con las mismas características, pero sí cuenta con puerto SFP y protección de RF. El blindaje RF es de vital importancia cuando se realizan implementaciones en AC, ya que entre más mitigación de ruido realicemos en nuestros enlaces, mayor rendimiento vamos a poder obtener en las conexiones inalámbricas. El NetMetal 5, ya habíamos hablado, tiene puerto SFP, coraza metálica, puerto gigabit, tiene un puerto USB y tiene los monitores de LED que nos va a permitir ver qué nivel de conexión tiene el enlace inalámbrico. Tenemos también el portafolio de antenas para punto a punto. Con MikroTik tenemos los modelos MTA-D30 y los MTA-D30PA. Estos equipos, básicamente las antenas, la diferencia entre ellas es que una viene sin kit de la PA tiene un kit de alineamiento, lo cual lo recomiendo mucho. Una de las formas en las que fracasan mucho los enlaces es porque no se realiza una alineación adecuada. En la mayoría de enlaces inalámbricos en las que realizamos auditoría, encontramos que los enlaces se encuentran pésimamente alineados. ¿Y por qué razón? Porque la persona que está instalando la antena, de pronto porque está con su arnés, no tiene buena posición y le toca empezar a apretar las tuercas para asegurar la antena con una llave. No puede hacerlo de una forma muy cómoda y básicamente cuando tienen estrictamente lo necesario que necesitaban para el enlace, así los dejan. Pero ¿qué sucede? Cuando el enlace empiece a generar demanda, va a empezar a trabajar de una forma inadecuada. Entonces, una forma de mejorar eso es con esta antena que ofrece un kit de alineamiento. Básicamente consiste en que tiene dos tuercas en las que simplemente con girar con los dedos de una forma muy suave va a empezar la antena a girar, y en el momento en que la antena ya se encuentre en su punto ideal, lo único que tenemos que hacer es apretar, y en el momento en que apretamos la antena no se va a mover, lo cual nos va a garantizar de que los enlaces nos queden perfectamente realizados. La MTA-D30 también nos ofrece la opción de que podamos instalarla en modo slant. ¿Cuál es el modo slant? Que nos va a permitir de que podamos inclinar las polaridades, de que trabajen en vez de forma de cruz, nos va a trabajar en forma de X, y más adelante vamos a ver qué ventajas tiene este tipo de implementación. En cuanto a accesorios, tenemos la Radon y el Slip 30. La Radon básicamente es un accesorio que nos va a permitir generar menor resistencia al viento, y el Slip 30 es un accesorio que nos va a permitir va a disminuir la cantidad de interferencia que llega a nuestra antena. Vamos a más adelante hablar un poco más a detalle de estos dos accesorios. Entonces tenemos lo que son las polaridades. Por lo general la mayoría de enlaces trabajan con las polaridades horizontales y verticales. Entonces, ¿qué sucede con esto? Si nosotros, como WIS por ejemplo, estamos realizando una conexión punto a punto, y cuando llega la conexión punto a punto, atrás tenemos una antena sectorial que nos genera un punto multipunto. Una forma de mitigar la interferencia de estas conexiones
es que instalemos las antenas para el punto a punto en modo SLAM. En el momento en que las polaridades quedan inclinadas de esta forma, la interferencia que le van a generar a los radios que se encuentran trabajando en horizontal y vertical va a ser mejor y vamos a tener un mayor rendimiento en nuestros equipos AC. Entonces, no es necesario comprar ningún accesorio adicional y simplemente lo que hacemos es que zafamos unos tornillos, giramos la antena, los volvemos a apretar y ya vamos a obtener nuestra antena SLAM sin ningún tipo de inconveniente. El Radon Kit, he notado que hay mucha confusión con este tipo de accesorio. Nos preguntan mucho que si es algún accesorio para reducir la interferencia o mejorar el enlace cuando se le monta a la antena. No. Básicamente es un accesorio en el que se recomienda instalar en lugares donde las ráfagas de viento o se instala en sitios donde hay mucho viento, muchas ráfagas de viento que nos va a empezar a sacudir la antena. ¿Qué pasa cuando el viento nos sacude la antena? Que si tenemos un enlace muy distante, el enlace se va a empezar a mover, la señal va a salir en una dirección en la que no debe estar apuntando y nos va a generar como una especie de caídas momentáneas en los enlaces o unas caídas de conexión momentáneas en nuestro enlace inalámbrico. Otro problema que nos generan las ráfagas de viento en las antenas es que nos empiezan a dañar la antena, los herrajes de la antena. Este muevo constante 24 horas al día va a empezar a debilitar los herrajes y va a llegar un momento en que se parten o que la antena sola se desalinea y nos va a generar problemas en los que vamos a tener que estar visitando constantemente el sitio para volver a alinear la antena. Entonces, es un accesorio recomendable para estos sitios, pero tengan en cuenta que no es algo que mejore la calidad del enlace o que genere, digamos, una mitigación a la interferencia. Para la interferencia sí tenemos lo que es el accesorio, el Slip 30. Básicamente lo que hace es cerrar más el ángulo por donde nos puede entrar en interferencia, como vemos aquí en la imagen. La zona inmune contra el ruido va a ser mayor, por lo que no vamos a recibir tanta interferencia, más que todo para sitios donde cuando instalamos nuestros enlaces hay muchas radiofrecuencias competidoras, muchas antenas competidoras. Estos sitios por lo general nos generan mucha interferencia, entonces una forma de mitigarlos de una muy buena forma es a través de este tipo de accesorios. Aumenta la directividad y genera una zona inmune al ruido, permitiendo tener niveles mayores de SNR para lograr mayores anchos de banda en nuestros enlaces inalámbricos. Dentro de la nueva generación tenemos la RB-SXTG 5HPACD-HG. Mejora la ganancia la popular SXT con 17 dBi, tiene puerto gigabit y licencia routeros level 4, ideal para punto a punto y CPE multipunto. Puede alcanzar velocidades hasta los 866 megabits por segundo, soporta alimentación por PoE en estándar AF y también soporta el modo 24 pasivo. También tenemos la DynaDish, una nueva propuesta de MikroTik para punto a punto con el estándar 82.11ac, 25 dBi, que incluye un radio interno, básicamente es para realizar una instalación simple, no tenemos que hacer adaptación de antena a radio, sino que viene listo para trabajar. También tenemos la antena QRT5AC, antena directiva tipo panel de 24 dBi. Su radio interno es la RB911G 5HPACD, ideal para lugares donde la estética no permite instalación de antenas tipo disco. Hemos visto muchos escenarios en los que cuando se va a instalar una antena tipo disco, por políticas de estética del sitio, no les permite instalarla. Una forma en que podemos aplicar para ese tipo de negocios es con este tipo de antenas, ya que no dañan la estética, es un poco transparente, entonces se puede implementar, tiene 24 dBi, por lo que vamos a poder realizar enlaces decentes con este tipo de solución. Normalmente este tipo de casos los vemos mucho en edificios o apartamentos en los que desean compartir conexiones de datos, pero cuando se trata de instalar antenas tipo disco, ya saben que son unas antenas bastante grandes y que se notan muy de lejos, entonces no las dejan instalar o podemos aplicar con este tipo de modelos. Para las soluciones de punto multipunto,
punto. En sectoriales, entonces MicroTik tiene los modelos MAN 19S en 120 grados y la MAN 15S en 120 grados. Las versiones de Mambos incluyen un radio por dentro que vamos a ver más adelante. Entonces, cuando utilizamos el tipo de antena MAN 15S o 19S, con los radios NetMetal o NetBox es necesario adquirir adicionalmente los pigtails ARC RPCMA para generar la conexión entre los conectores del radio y los conectores de la antena. Es una antena bastante estética, muy robusta, y podemos ver que en la parte trasera que tienen unas corazas metálicas, los cuales nos va a ayudar a inmunizar la interferencia que puedan venir de la parte trasera o de los lados. También tenemos las Mambos S15 y la Mambos 19S y la Mambos 15S. Básicamente vienen en la misma antena, pero vienen con el radio ya instalado. Lo único que tenemos que hacer es realizar la conexión por PoE y ya nuestra antena va a quedar funcional. Con este tipo de antenas podemos realizar conexiones punto-multipunto entre 70 a 100 clientes por sector con condiciones idóneas de RF y NB2. ¿A qué me refiero con las condiciones idóneas? Cuando trabajamos una red punto-multipunto, normalmente he visto un error muy común en el caso de las WISP. Si un cliente le toma el servicio y llegan al sitio a instalar la antena y ven que no tienen línea de vista, pero al momento en que prueban el enlace, ven que tienen conexión, dejan el enlace ya instalado. Entonces, ¿qué va a suceder con esto? Cuando comencemos a tener muchos clientes sin línea de vista o mal alineados, nos van a generar un mayor consumo de tiempo aire. ¿Ya? Básicamente el tiempo aire es el tiempo que la antena AP tiene disponible para atender a cada uno de nuestros clientes. Un cliente mal conectado va a generar un consumo de tiempo aire o un consumo del tiempo del AP de 4 clientes simultáneamente. Entonces, esto va a reducir la cantidad de clientes que vamos a poder conectar a nuestra antena sectorial. Pero si somos juiciosos y realizamos conexiones bien realizadas, con perfecta línea de vista, perfectamente alineados con nuestra sectorial, nos vamos a poder realizar conexiones de incluso de 70 a 100 clientes con equipos AC en buenas condiciones de RF y configuración NB2, lo cual nos va a incrementar, nos va a ayudar a que con menor cantidad de sectoriales podamos tener mayor cantidad de clientes. Cuando empezamos a conectar clientes malos, vamos a tener que empezar a incrementar la cantidad de access points, y lo cual va a ser un mayor costo, mayor consumo eléctrico y un mayor consumo del espectro. Entonces, siempre mi recomendación es que se realicen las mejores prácticas para estos enlaces inalámbricos. Para las comunicaciones punto-multipunto nos están preguntando mucho sobre las soluciones de antenas tipo Horn. En el momento MikroTik no está trabajando soluciones de antenas tipo Horn, pero son compatibles con las antenas sectoriales tipo Horn de RF Elements. Tenemos disponible sobre pedido los modelos sectoriales SH y TP de 30 a 90 grados. Lo que hacemos es instalar las router boards, la adaptamos a este tipo de antena y ya vamos a tener nuestra solución sectorial ya armada. Entonces tenemos que, se arma básicamente, cogemos la router board, la instalamos dentro del cage y ya lo podemos adaptar a esta antena tal cual como nos muestra la diapositiva. ¿Qué ventajas tienen este tipo de antenas? Bueno, estas antenas son mucho más eficientes. Si hacemos la comparación, por ejemplo, con los modelos de antena tradicional, podemos ver, perdón, voy a regresar unas diapositivas. Entonces vemos que la antena sectorial tradicional puede venir en unos grados determinados, ya sean 120, 90, pero a pesar de que abren en estos grados, también generan unos lóbulos laterales en los cuales recibe mucha interferencia.
¿Qué sucede con el estándar AC cuando trabajamos con estas antenas que reciben mucha interferencia? Pues que no vamos a poder trabajar adecuadamente, no vamos a tener canales disponibles en donde configurar nuestros 80 MHz, no vamos a poder desarrollar SNRs bastante altos, entonces en ese momento no vamos a poderle sacar el máximo provecho. Con las antenas tipo Horn vamos a ver un comportamiento como el que tenemos a nuestro lado derecho. Básicamente la señal tiene que salir por donde debe de salir y no tenemos ningunos lóbulos laterales por los cuales nos pueda ingresar interferencia y que nos degrade nuestro enlace AC. Aquí tenemos que son unas antenas simétricas, lo mismo que irradian verticalmente, lo van a irradiar horizontalmente. Esto es muy importante, digamos, en determinadas condiciones que vamos a ver más adelante. ¿Qué sucede con la antena tradicional? Que con la antena tradicional, cuando se irradian los sectores, entonces tenemos, por ejemplo, 120 grados o 90 grados horizontales, pero verticales son alrededor de 5 grados, 6 grados o 7 grados. Entonces, cuando tenemos clientes en determinadas áreas de diferente tipo de elevación, vamos a tener que tener sectoriales para un grupo determinado y otro sectorial para otro grupo determinado. ¿Cuáles son las ventajas con estas antenas? Que son bastante pequeñas, compactas y nos van a ayudar a reducir la cantidad de sectoriales que vamos a tener que instalar en nuestra torre. Si nosotros podemos ver aquí en la imagen, tenemos diferentes tipos de clientes con diferentes tipos de elevaciones y todas están cubiertas por la misma antena, no necesitamos instalar diferentes para cubrir cada uno de ellos. Pero ya si lo comparamos, por ejemplo, con la antena sectorial tradicional, en este tipo de escenarios que nos tocaría hacer, vamos a instalar una sectorial para cubrir este grupo, el otro grupo no lo podemos dejar de esta forma porque se van a conectar a los lóbulos laterales. Entonces los lóbulos laterales son estos de aquí. ¿Y qué sucede cuando los clientes se conectan a estos lóbulos laterales? Que van a tener niveles de señal muy bajos, no van a permitir que el protocolo NB2 trabaje correctamente, entonces vamos a tener la red inestable y no vamos a poder conectarle la mayor cantidad de clientes posibles a esta antena sectorial. Entonces, una forma de mitigar este problema, lo que vamos a hacer es que le vamos a instalar otra sectorial para este grupo. Ahora sí están bien conectados y para los que están más cercanos, debido a que las antenas de mayor ganancia están diseñadas para conectar los clientes más lejanos, debemos de adquirir también una antena pequeña para conectar los clientes cercanos y en este momento ahí sí tenemos una solución de WISP bien realizada. Todo esto lo podemos evitar utilizando las antenas tipo Horn o tipo corneta. Con una sola podemos cubrir un grupo de este tipo sin ningún tipo de problema y recibiendo la menor cantidad de interferencia posible. Entonces, muchas veces me han dicho, bueno, a la verdad no le encuentro el uso útil a esta antena, no me genera mucha distancia, no le veo en qué se lo puedo implementar. Aquí ya podemos ver las diferentes ventajas que podemos generar a través de este tipo de antenas. Vamos a poder obtener una menor saturación de ruido o interferencia, vamos a poder cubrir al mismo tiempo clientes que tenemos digamos, en unos perfiles de elevaciones diferentes. Por ejemplo, si tenemos una montaña al frente en la que tenemos diferentes casas con diferentes elevaciones, con una sola antena de este tipo, los vamos a poder cubrir sin ningún tipo de problema y nos va a generar conexiones mucho más robustas y mucho más estables. En cuanto a la distancia, no genera mucha distancia, por lo general vienen dentro de 13 a 14, 16 dBi, pero en cuanto al uso del espectro es mucho más eficiente y trabajándolo con los equipos AC, vamos a tener una muy buena eficiencia y un buen desarrollo de throughput. También tenemos, por ejemplo, la antena OmniTIC 5AC, solución omnidireccional para pequeñas zonas donde se requiera cobertura. Sus interfaces POE nos permite crear saltos con mayor facilidad. Entonces, ¿cómo podemos implementar este tipo de antenas? Digamos que estamos realizando nuestros enlaces inalámbricos, nuestros backhaul, y en medio tenemos que hacer un
un salto repetidor, y ese salto lo vamos a realizar en un pequeño pueblo. Entonces no es necesario instalar una antena, digamos, para generar buena distancia o muy robusta. Entonces instalamos la OmniTIC, energizamos la OmniTIC, ella nos va a permitir energizar nuestros otros enlaces, continuamos con nuestros enlaces, y esta antena ya se encargaría de establecer la conexión inalámbrica en este pequeño pueblo. También tenemos soluciones para punto multipunto, como la SXT SA5AC de 90 grados. Este modelo lo podemos utilizar para soluciones pequeñas multipunto. Podríamos conectar unos 5 o 10 CPS en SXT. Nos permite realizar una pequeña solución, tiene 14 dB de ganancia y una potencia de 1300 milivatio. Algo muy importante que me gustaría que tuvieran en cuenta es en el momento en que se trabajan las configuraciones de potencias de los enlaces inalámbricos. Ya habíamos hablado de que es bueno tener en cuenta el ancho de canal que configuramos en nuestros enlaces, cuánto modulaciones a las que se va a trabajar, cómo hacemos la distribución de los anchos del ancho de canal, cómo lo ubicamos, pero algo muy importante para desarrollar la mayor cantidad de megas posible es el suministro de la potencia. ¿Cómo podemos hacer un uso correcto de la potencia? Entonces, en el momento en que nosotros adquirimos los productos, por ejemplo en este caso vamos a revisar con el NetMetal 5, aquí estoy en la página de productos de MikroTik, entro al NetMetal 5, y cuando reviso el producto voy a dirigirme a una tabla que nos dice las especificaciones de la tarjeta inalámbrica. En las especificaciones de la tarjeta inalámbrica voy a ver lo siguiente. Aquí nos muestra unas tablas de modulaciones y tenemos que desde los 6 megabits por segundo tenemos hasta la MCS9, que son los 256 QAM. Entonces nos dice, si yo quiero alcanzar una modulación de los 256 QAM, como máximo debo configurar en este equipo unos 27 dBm. ¿Qué sucede si yo configuro más? Que, por ejemplo, este modelo, el modelo RB921, viene hasta con 2000 milivatios de potencia, que vienen siendo 33 dBm. Si yo configuro los 33 dBm, no voy a poder alcanzar la modulación máxima y el enlace no va a tener una muy buena capacidad. Entonces, esto me ha pasado mucho. Bueno, yo me dicen, compro el NetMetal, el enlace me da muy buen nivel de señal, trabaja muy bien, está estable, pero la cantidad de megas que pasan son relativamente bajas. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando le configuran demasiada potencia, lo que hacen es que deforman la onda y no vamos a poderle sacar la mayor cantidad de megas posible con este tipo de radio. Entonces, cada uno de los radios que maneja MikroTik tiene esta tabla que la podemos consultar en la página. Por ejemplo, aquí tenemos la QRT5AC, vamos a revisarla también, ingresamos a la tabla y podemos ver que, por ejemplo, ya para llegar a la tabla MCS9, debemos de configurar como máximo 22 dBm de potencia. Después de que tengamos en cuenta estas recomendaciones, el radio va a tratar de obtener la modulación más alta, y siempre y cuando en el radio remoto pues obtengamos este nivel de señal, igualmente bajo las condiciones igualmente de SNR. ¿Qué quiere decir, por ejemplo, SNR? Pues que nuestro nivel de señal sea muy superior al nivel de ruido. ¿Cuánto debería ser este nivel de señal en comparación del ruido? Debe haber una diferencia de 35 o 30 dBm por lo general si queremos obtener un buen rendimiento. Siempre y cuando sigamos estas recomendaciones, el enlace nos va a trabajar adecuadamente y va a tratar de obtener la máxima transmisión de megas posible. También tenemos el protocolo NetStream, es un protocolo propietario de MikroTik, incompatible con otros fabricantes. Mejora el desempeño de los enlaces inalámbricos, pues reduce el tiempo de acceso al medio y reduce el overhead de las tramas, aumentando así la velocidad de transmisión. Por lo general, cuando trabajamos este protocolo, vamos a obtener un rendimiento
incrementado de los megas del enlace alrededor de un 10 o 13%. Tenemos también el protocolo OnStream Dual, función que permite realizar enlaces de datos de doble antena en cada punto utilizando la capacidad total de cada enlace. Un enlace para enviar y otro enlace para recibir. De esta forma se logra una conexión full duplex con una mayor tasa de transferencia y tiempos de respuestas más rápidos a bajo costo. Esta solución la recomiendo mucho cuando realizan conexiones inalámbricas para aplicaciones de bases de datos. Las aplicaciones de bases de datos exigen unos tiempos de respuesta demasiadamente altos, y si el enlace inalámbrico que estamos desarrollando genera mucha latencia, no va a funcionar adecuadamente. Una forma de corregir este problema es con el protocolo OnStream Dual. Lo que vamos a hacer es armar una router board que soporte doble tarjeta inalámbrica. A cada tarjeta inalámbrica le instalamos su antena, activamos este protocolo y vamos a generar una conexión inalámbrica full duplex. Tenemos también el protocolo NB2, protocolo inalámbrico propietario de MikroTik, para usarse junto a los chips inalámbricos Atheros. El NB2 está basado en tecnología de acceso al medio TDMA, acceso múltiplo por división de tiempo, y soluciona el problema del nodo oculto, retransmisiones y latencias, especialmente en redes punto-multipunto. Entonces, recuerden que este protocolo, para funcionar adecuadamente, es necesario que los clientes tengan una línea de vista perfecta en su zona de Fresnel, correctamente alineados, y pues que se realicen las respectivas revisiones de espectro para que trabajen en los canales mejores disponibles. También tenemos los modelos de router board. Tenemos la RB911G 5HP ACD. Este tipo de router board de bajo costo nos permite crear una solución CPE que se porta al estándar AC. A pesar de su precio, es muy potente, tiene una CPU de 720 MHz, 128 de RAM, puerto gigabit, inalámbrica de 1300 milivatio y en licencia Level 3. Tenemos la RB922G 5HP ACD, opción de bajo costo, igualmente, pero este ya viene en licencia Level 4, o sea que este modelo ya lo podemos usar en implementaciones para configuración de AP multipunto. Tenemos la RB911 Lite 5, también la podemos usar para modelos de soluciones de CPE que deseemos armar a nuestro gusto. ¿Y cómo se implementan este tipo de soluciones? Debemos adquirir una CA, por ejemplo en el caso de MikroTik, la CA OTS, que es el enclosure para las router boards pequeñas. Insertamos la tarjeta, realizamos la conexión de los pigtails que llegan finalmente a una antena, puede ser una antena de X marca, después de que sea en la misma frecuencia y que la misma frecuencia, que tenga las polaridades que maneja también la tarjeta inalámbrica, y los conectores de pigtail que los podamos comunicar entre sí. También tenemos funciones de tarjetas en las que podemos insertar tarjetas inalámbricas adicionales, como en este caso la R11E5HACD, en la cual vamos a poder incluso realizar, por ejemplo, con una sola router board, tener dos antenas sectoriales, o con la misma router board, una antena sectorial y otra antena para un enlace inalámbrico. Adicionalmente, en la página ya nos aparece una tabla de distancias para los que no manejan muy bien el tema de distancia con los equipos. En las soluciones multipunto, entonces aquí nos va a indicar que si tenemos, por ejemplo, una Mambos S19 y utilizamos este tipo de clientes multipunto, entonces donde tenemos la línea blanca, básicamente sería la distancia en donde podemos obtener el máximo throughput. Ya en el punto rojo podríamos obtener alrededor de la mitad de la capacidad del throughput máximo soportado por el estándar AC, y básicamente donde llega la línea roja, básicamente el tope de la línea roja gruesa, sería la distancia máxima soportada que se podría trabajar en combinación de esta antena sectorial con estos posibles clientes. En MikroTik, también en soluciones AC, tenemos los equipos para redes Wi-Fi en indoor que soportan el estándar AC. Por muy pequeños que se vean, cuentan con capacidades de procesador de 720 MHz, procesamiento de 128 en RAM, doble banda, soporta MIMO 3x3, todo el poder de enrutamiento MikroTik
en la comodidad de nuestro hogar. Entonces, ya finalizando, vamos a ver unos casos de éxito. Aquí, por ejemplo, tenemos una solución de cámaras que se realizó con equipos MikroTik, todas las conexiones totalmente estables mediante SXT, equipos Dynadish y una Mambus. Características que tiene las SXT en AC, que vienen con una pintura o una especie de capa metálica que ayuda a mitigar la interferencia que llega directamente en los radios, permitiendo sacarle el máximo provecho al estándar AC. Casos de éxito, entonces tenemos que este enlace inalámbrico que se generó con estas cámaras, tenemos alrededor de 7 cámaras consumiendo unos 70 megabits por segundo, y ventajas que nos permite tener los enlaces MikroTik es que podemos ver la cantidad de paquetes por segundo que está generando dicho tráfico. Con esto vamos a tener un mayor control de cuán saturado está nuestro enlace y si podemos agregar más estaciones o ya es el momento en el que tenemos que trabajar otro AP multipunto para ese enlace de cámaras. También tenemos, por ejemplo, una conexión inalámbrica entre Pizarro Darien punto a punto con equipos AC, 138 kilómetros, 140 megabits por segundo, ya que fue lo máximo que permitió las condiciones de espectro, totalmente estable, perfectamente alineado y configurado con equipos MikroTik. Aquí tenemos las tasas de transferencia que se obtuvo mediante este enlace. Bueno, básicamente eso fue todo. Esperamos que sea de mucha ayuda lo que se ha compartido con ustedes el día de hoy, que lo puedan implementar en sus soluciones, en sus proyectos. Ya saben que cualquier duda o inquietud pueden comunicarse directamente con nosotros. Tenemos nuestra página www.macrotik.com, tenemos nuestras líneas fijas. Recuerden que mi nombre es Miguel Paz y cualquier duda o inquietud, ya sea para tomas de soporte, proyectos, inquietudes, la pueden comunicar conmigo, que para eso estamos aquí siempre disponibles para todos ustedes. Muchas gracias por el tiempo que han dedicado y estaremos ya viéndonos nuevamente en los próximos webinars que estaremos desarrollando. De